Patxi Plazaola, quien seguramente os suene de episodios en temporadas pasadas donde nos compartió sus experiencias en la Gran Guache y en Badlands, vuelve esta vez al programa y después de una temporada tranquila había que preguntarle si para 2026 tiene alguna ultra en el radar. O Basajao, o esta nueva de Soya, o alguna otra que... Hay alguna otra que hay a gusto, pero por calendario no me viene muy bien. No sé, ya veremos, que luego igual no ninguna, como siempre, pero... También quería que nos contase cómo ha sido convertir su pasión por la bicicleta en su trabajo, y es que es ingeniero de producto en Scott, una de las grandes marcas internacionales. Mi pasión es el ciclismo y la bicicleta y me gusta pues igual hasta demasiado. Y desde pues ahora hace un año casi, entré en Scott en el departamento de la parte de componentes de carretera, todo lo que serían manillares, potencias, ruedas, tijas. Y había que desmontar un mito. ¿De verdad todas las marcas salen de las mismas dos fábricas asiáticas? ¿Es lo mismo un cuadro de alta gama que un cuadro de baja gama de lo que comúnmente llamamos chino? Es un mito. A ver, si hay unas cuantas que son bastante grandes y que sacan muchas bicis de muchas de las marcas más conocidas, pero no hay dos fábricas y el que no sale de aquí sale de allá. Los asiáticos al final llevan toda la vida haciéndolo y tienen mucho know-how y pueden incluso saber más que el que intenta enseñarles. Y la mayoría de fabricantes te diría que van con un diseño: necesito esto, con esta rigidez, este peso, y son ellos los que deciden qué fibras utilizar, qué láminas, qué direcciones. Y cerramos el episodio con recomendaciones muy pragmáticas y que te pueden ser muy útiles si estás buscando un capricho, un regalo estas navidades. Si quieres notar de verdad una mejora en tu bicicleta, esto es lo que te recomienda Patxi. Unos bidones aéreos, unos portabidones aéreos mejoran bastante la aerodinámica, para la tontería que es sobre todo. La rueda tiene un montón de factores que pueden mejorar la rodadura, la aerodinámica, sobre todo el uso y lo mismo con el confort. Todo esto y muchos otros temas interesantes es de lo que hablamos en este episodio número 150 del podcast de Construyendo Ultraciclismo. Yo soy Borja Ascón y os dejo con Patxi Plazaola. ¿Qué pasa, Patxi? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Buenas, muchas gracias. ¿Llevas la cuenta de cuántas veces has estado ya por aquí? Sí, por supuesto. La tercera. Esta es la tercera. Estaba pensando ahora, la primera vez que No son tantas como para olvidarme contando. no son Todavía me tantas caen en una como... mano como los críos, 1, 2, 3. La primera vez nos contaste sobre la Gran Guanche, que fue tu debut Sí. allá en 2021. Bueno, Y ni idea del año. sí, y la segunda Badlands, Sí. que quedaste quinto, me parece, en 2023 Sí, o cuarto, 24. quinto, no sé si puede. Un cuarto. Hace 2 años sería, sí. Hace 2 años sería. Y hoy no has venido a que hablemos de ninguna prueba porque hace tiempo que no compites. El año pasado creo que te lo pasaste en blanco, ¿no? Competir sí, pero ultras no. Bueno, es verdad que tú vienes Sí. de la competición de... Sí, a ver, este año ya quise hacer alguna. Ah, Sí, ¿qué tienes en mente? Pues nada, bueno, nada. Más que nada, más que tener alguna en mente, lo que por calendario me venga bien. Estaba pensando igual alguna de estas a finales de julio. O Basajao, no esta nueva de Soya, o alguna otra que... Hay alguna otra que hay a gusto, pero por calendario no me viene muy bien. No sé, ya veremos. Que luego igual no ninguna, como siempre, pero... Si la haces, que por lo menos la acabes, que es algo que no se te ha dado muy bien. Pues la de Soria, la de Lost Horizons o Lost Horizons, la presentaremos en el podcast dentro de poco. Así que atento. Lo que decía, hoy no vienes a hablarnos de pruebas de ultradistancia, no de ninguna experiencia que hayas tenido recientemente, sino a contarnos, a ilustrarnos con todo lo que sabes de la industria de la bicicleta, de la industria de la fabricación en sí, de los cuadros de carbono y todo lo que sabes de componentes y demás, porque en este mundillo y de la gente que yo tengo de mi entorno, eres posiblemente el que más sepa, ya que has trabajado para grandes marcas.
¿Se pueden decir, no? ¿Dónde has trabajado? Has trabajado, que yo sepa, en Orbea, en Megamo y ahora estás en Suiza, ni más ni menos, en la casa Scott, una de las más grandes a nivel mundial. Primero de todo, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo haces de tu pasión por el ciclismo también tu profesión? ¿Y qué puesto tienes en esta industria? Bueno, ahora mismo trabajo de Product Manager, llevo la parte de componentes y llevo en el departamento la parte de componentes de carretera, todo lo que serían manillares, potencias, ruedas, tijas, todo este tipo de cosas. Algo toco de accesorios, pero poco, algo de sillines. Bueno, voy aprendiendo, pero bueno. Pero bueno, yo trabajo en otras industrias también, pero siempre, pues mi pasión es el ciclismo y la bicicleta y me gusta pues igual hasta demasiado. Y, y bueno, pues, tuve la suerte de que, de hecho, cuando salí de la universidad ya hice una entrevista en Orbea, me acuerdo. Pero sí, a unos cuantos años después tuve la suerte de que hubo un puesto en el que hice una entrevista y entré de ingeniero de desarrollo, que me pasé allí 2 años. Y luego estuve en Megamo, también llevaba la parte de ingeniería, pero también de management, hacía un poco las dos cosas. Y bueno, luego estuve un año haciendo rodillos, pues ahí ya lo que se dice todo, desde montar, pensar y algún prototipo y bueno, también interesante. Es verdad, Pero esa época de rodillos se me había olvidado. Una marca además que hacía rodillos tope gama, ¿no? ¿Cómo se llamaba? bueno, hacía de todo, OFK. OFK, OEK. pero era bastante conocida porque tenía de hecho, el primer modelo que sacó fue un modelo tope de gama que era como una cinta de correr. Pero sí, y desde pues ahora hace un año casi, entré en Scott, que hubo un puesto ahí antes y para el que apliqué y luego me dieron la oportunidad porque en aquel momento no salió y tal. Y desde principios de año pues estoy aquí en Suiza en este puesto. Joder, ¿cómo es vivir en Suiza? ¿Cómo te apañas también ahora que los días son cortos y llega el frío? ¿Cómo te apañas el curro con tu obsesión por pedalear todos y cada uno de los días de tu vida? Pues pedaleando bastante menos de lo que querría. Bueno, aunque eso creo que pasa incluso cuando hay buen tiempo y los días son largos. Bueno, o sea, tenemos un rato en el que salimos los mediodías, porque a la tarde ya antes de las 5 se hace de noche. En noviem- en octubre salía un poco con la luz también, pero ahora hace mucho, mucho frío ya para salir de noche con luz y andar un poco haciendo el tonto, aunque depende si no hace malo, a ver si esta semana salgo alguna tarde-noche. Y justo hace una semana también me he traído un rodillo, así que Tú haciendo rodillo, no te veo. sí, sí, no sé. Por lo menos lo tengo, luego ya veremos cuánto lo empleo. Pero ¿Sabes yo creo que aquí lo terminaré usando, sí. más o menos cuántos kilómetros llevas este año? No sé si lo has mirado recientemente o una estimación. No, pues muchos. Más de 20 yo creo que sí. Más de 20.000. Yo creo que sí. Vale, con Eh, ese Lo, dato me vale. no sé, lo suelo mirar. Bueno, digamos que la temporada yo la cuento como es. Desde octubre, noviembre que empieza hasta octubre, noviembre que termino y algo así había hecho. Entonces, año natural, pues salen más o menos los mismos. A ver si ahora miraré que el Strava te chiva siempre aquí. Pero, pero Más sí, que nada bueno, para... tampoco, además, no soy de los que mira kilómetros. O sea, cuando salgo a entrenar también no voy a nunca hacer kilómetros. O sea, es igual algunas veces dices, va, hoy voy a salir 4 horas o 3 horas, pero kilómetros no. La verdad. Claro, para entre semana que sales 1 hora y media, dos como No, muchísimo. no, no, 1 hora. 1 hora, porque es a la hora de comer y no da para más. Sí. No da para más. 1 hora, eso depende con la... Mira, pues sí, llevo un poco más de 20.000. No sé qué dices. Bueno, nos hacemos una idea, yo creo, de que lleves 20.000. Aún te queda
Sí, 20, Ve- 21. vein- Sí, va, 21 también llegan, porque tuve como 2, 3 semanas el Garmin, se me rompió uno, pues sí, algo así. Pero bueno, eso no importa mucho, la verdad. ¿Cómo es el ambiente de curro en una multinacional como Scott, donde me imagino que todos sois frikis apasionados del ciclismo? Pues sí, eso es la gran diferencia. Ambiente, la verdad que bastante bueno, sí, muy bueno. Un equipo bastante joven que, que hasta ahora casi siempre llegaba a todos los sitios y claro, yo también me estoy haciendo viejo, pero casi eras de los más jóvenes y aquí me siento de los mayores algunas veces. Sí, ¿eh? Y, y sí, mucha pasión, sí, o sea, al mediodía, ya te digo que ese rato que tenemos para andar en bici o salir a correr, lo que sea, en 2 minutos se vacía la oficina, ¿eh? O sea, y los vestuarios overbooking. O sea, la gente, prácticamente todos andan en bici y el que no anda en bici es porque corre, pero no hay prácticamente ninguno que no haga bastante deporte, digamos. Joder, qué ambientazo. Y luego coméis todos en la cantina, Sí, tenéis comida para deportistas. no, bueno, hay de todo. Siempre tenemos un par de opciones de menú y un montón de cosas para hacernos una ensalada también. Y tú eliges, pero sí, sí, además que se come bien. Se come bien a buen precio y hay variedad. O sea, Sí. sí. Oye, antes me decías que hoy ha ido Nino Schuster, la leyenda del Sí, acabo XCO de estar. mundial. Sí. Que le he pedido que firme un póster para el club también, para el club con los chavales que pondremos ahí en el local, en Guipúzcoa, en Oyarto. Pero sí, bueno, se acaba de retirar este año en septiembre y justo pues una de estas series que hacen para YouTube y tal, se presentaba el último capítulo y lo han presentado aquí pues en el auditorio que tenemos y hemos tenido la suerte de verlo en directo, luego un poco de entrevistas y ahí le tendrán explotado echando firmas para todos los motivos como nosotros. Y mañana no hay salida social con Nino Schuster al mediodía. No, 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 no. Hoy no sé, hoy no creo que haya salido al mediodía, pero justo al mediodía ha comido en la oficina, así que igual ha salido con algunos, no sé. Pero Joder, claro, yo no se hace ninguna salida social y grande porque al final tenemos el tiempo que tenemos, una hora y poco para comer y ya sabes esto cómo suele ser. Se apuntaría todo Cristo, sería un pelotón demasiado grande para la seguridad vial también y sería un jaleo. qué pasada tener a Nino Schuster ahí, la leyenda, que es mayorcete ya, ¿no? 39 me parece que tiene. Sí. 37 o 8, pero que tiene. Sí, pero está muy bien. ¿Quiénes están ahora de iconos como haciendo marca para Scott? Mira, pues Pitcock en carretera. justo es Pitcoviano porque se pasa a Pinarello. Hoy va, El es equipo se ha verdad. pasado a Pinarello. Nosotros el año que viene vestiremos al NSN, este equipo que viene con Iniesta. Iniesta, y han Mm, fichado a Birmay. toma ya, buen Pero bueno, sprinter. para los ultraciclistas, viendo el capítulo de Schurter, estaba también Robin Kemperle. El Que actual ganador de la Tour Divide. eso es, que la gente ahí, pues como te puedes imaginar, pasaba como otro empleado porque la gente, la mayoría no le conoce, pero sí, ahí estaba. No sé si tendría por su parte algo que hablar con marketing o algo, pero estaba ahí. Ha Qué venido por lo bueno. menos. Le, el ultraciclismo, por ejemplo, en Trek, en el mundillo ultraciclista, están bastante dándole explotando la imagen de Justinas, que de hecho le han involucrado en la creación de una bici nueva, que han reinventado el gravel, digamos, poniendo doble suspensión. Eh, en Scott también se está utilizando bastante la imagen de Robin Gemperle. ¿Da juego o es un nicho de ultraciclismo que no genera No, se casi? ve, se ve bastante como nicho todavía. Sí. O sea, sí que marketing lo usa un poco, pero bueno, es que luego tampoco sabes, porque la verdad que tenemos también al ganador de Lambón, que mira lo que es Lambón, y tampoco te diría que haya salido en más vídeos o en más cosas que Robbie, digamos, por parte de Scott. O sea, no sé hasta qué punto es que no lo explotamos lo que habría que explotar
pues de nicho, pero a la hora de diseñar bicis y cosas sí que se ve todavía una cosa, una modalidad de nicho. Sí, sí se tiene en cuenta porque eso también los ingenieros y de todo, ahí estamos un montón de gente y de todo tipo, y también hay gente que hace ultraciclismo, bikepacking o lo que sea, entonces se tiene en cuenta algo y cuando se hace una bici también sabes que hay un mercado, sobre todo para el bikepacking. Pero lo que es ultraciclismo, pues se menciona brevemente, algún detalle tal, igual se tiene en cuenta, pero todavía se ve algo bastante de nicho, la verdad. Ujú. Muy bien. Vamos a meternos de lleno en lo que es la construcción de cuadros de carbono. Eh, ¿Es un mito, es realidad eso de que hay dos fabricantes de carbono en el mundo y que todas las marcas vienen o de una fábrica o de otra? Es un mito. A ver, si hay unas cuantas que son bastante grandes y que sacan muchas bicis de muchas de las marcas más conocidas, pero no hay dos fábricas y el que no sale de aquí sale de allá. O sea, hay unas cuantas, así que cada fábrica que tiene más de una marca que conoceríamos, o sea, si cualquiera visitase una de estas fábricas, vería más de una marca que para la que trabaja, pero bueno, es un poco como piezas del coche que no ves. O sea, el que hace caja y cambia su alternador y seguramente hace para Renault, para Volkswagen, que cuando digo Volkswagen es todo el grupo Volkswagen y pues es un poco parecido. Ya, pero Bueno, en es la un poco, mis... pues un poco parecido y no porque en ese caso muchas veces incluso le venden la misma pieza a todos, que sería más como decir, lo que hacen es Ramis y mano, pero aquí lo único que hacen es fabricar. O sea, lo único que hacen, quiere decir, la ingeniería la hace cada uno. O sea, que tú diseñas, en este caso Scott, diseñáis en Suiza, con cada ingeniero aporta pues sus gustos, su know-how, su tal, y se manda a fabricar a China, ¿no? O sea, Tú está todo en tienes sus China. proveedores y no es solo China, es Asia. Porque Taiwán. siempre hablamos de Asia, pero hay un montón de proveedores de Taiwán. Taiwán es la cuna de la industria de la bicicleta y por eso también algunos de las mayores ferias del sector se hacen en Taiwán, porque hay muchos proveedores que son de Taiwán. De hecho, muchas fábricas que no están en Taiwán son segundas fábricas o fábricas de empresas de Taiwán que se han movido pues por mano de obra o lo que sea. Ujú. Y el carbono en sí, la fibra de carbono, ¿la fabrican unos que luego se la dan a las factorías donde se ensamblan, donde se construyen los moldes y las cuadros, o se fabrican en el mismo sitio donde luego se hace la bici? La fibra de carbono sí que hay dos proveedores mayoritariamente que son Toray y Mitsubishi, que son japoneses, si no me equivoco, los dos, además. Y esto sí que fabrican para la mayoría de marcas. También hay algunos otros fabricantes más pequeños, pero estos son los que fabrican casi toda la fibra de carbono, pero para prácticamente todos los sectores. Es algo químico, un proceso químico muy complejo y no hay, eso, ya te digo, hay muy pocos proveedores en el mundo. Lo que sí tienen es muchas diferentes fibras de carbón con diferentes resistencias y diferentes cualidades. Pero la fibra de carbono al final son hilos. Y lo que viene siendo el hacer digamos, el prepec, lo que son las láminas, que ahí ya cambia mucho porque puedes utilizar un tipo de hilos u otros en una dirección, en otra dirección, más de una dirección, diferentes ángulos. Todo eso cambia la resistencia del producto, con más resina, menos resina, mejor. Y eso el prepreg, hay muchas empresas que lo hacen ellos, como digamos el primer paso en la fabricación del cuadro, y hay otros que compran el prepreg hecho. No Así, ¿eh? sé, no te sé decir hasta qué punto, con porcentajes de cuántos lo compran, lo hacen ellos mismos y cuántos no, pero la verdad que yo en la mayoría veo que en la mayoría de fábricas que he estado, el prepreg lo hacen ellos.
que Ujú. justo hace poco salió un vídeo de una conocida marca que presentó una bici y todos los periodistas presentes decían, no, es casi el único que hace su prepec. Pues por mi experiencia te diría que no. O si no, he ido por casualidad a todas las fábricas que ¿Qué a hacen? las pocas que lo hacen ellos, pero sí. Entonces, digamos que marca A y marca B, que diseñan en Europa, van a Taiwán o van a China y acaban en la misma fábrica encontrando al proveedor que les va a hacer que les va a fabricar el cuadro. ¿En qué van a diferenciarse un cuadro y otro? Pueden elegir, cada marca puede elegir qué tipo de fibra de carbono poner, cómo ponerla, o eso es cuestión de la fábrica en China y el europeo solamente da el diseño, digamos, el archivo de AutoCAD, de BikeCAD. Hay diferentes casos. La verdad que los asiáticos al final llevan toda la vida haciéndolo y tienen mucho know-how y, y pueden incluso saber más que el que intenta enseñarles. Y la mayoría de fabricantes te diría que van con un diseño, necesito esto, con esta rigidez, este peso, y, y son ellos los que deciden qué fibras utilizar, qué láminas, qué direcciones y todo. Pero hay marcas que hacen ellos también su estudio y normalmente no suele ser también tú lo tienes que hacer así, porque igual además lo haces y luego vas al banco de ensayos y no aguanta o lo que sea. Y también, o sea, es que es algo bastante complejo porque, claro, un cuadro tiene un montón de trozos de láminas, digamos. O sea, en una zona igual tienes 15 láminas superpuestas y en el otro lado tendrás 5. En esas láminas superpuestas son de diferentes tipos de fibras de carbono, más resistentes, menos resistentes, porque algunos igual si no son demasiado rígidas para esa zona, lo que sea, tienen diferentes ángulos, o sea, es un puzzle súper complejo, digamos. Es algo bastante difícil de... Es difícil de explicar, pero difícil de desarrollar también. O sea, para que nos hagamos una idea, cómo se fabrica, o sea, es algo súper artesano, las bicis de carbono. Se hacen una a una, se hacen a mano, no se puede automatizar con impresoras 3D, por ejemplo, que ahora sí que está viendo temas así de 3D, pero es completamente artesano manual. ¿Cómo es? ¿Es un molde donde cada operario va poniendo las láminas según la dirección requerida Sí, al para que final tenga unas propiedades u otras? Sí, a ver, al final eh, cada fabricante hace, digamos, el diseño del cuadro, que en el diseño del cuadro también, aparte de la geometría, hay muchas cosas que según cómo lo diseñes, pues las vainas flexionan más, menos y absorben un poco, no, sean más rígidas, ya hay muchas cosas de esas. Pues luego una vez tienes tienes el molde y el macho que necesitas meter dentro, que eso también es muy clave. Claro, son tubos. Dentro necesitas meter algo para que compacte, para que haga presión por dentro. Entonces tú tienes un molde, digamos, con la forma del cuadro, bueno, la mitad de la forma del cuadro sería, Ujú. y el macho interior, que sería como un tubo, pues de plástico o como materiales como caucho. Claro, luego lo tienes que sacar, son materiales bastante complejos. Y en ello además reside muchas veces la calidad del cuadro. Porque claro, si tú puedes, por fuera tienes un molde de acero, digamos, entonces eso es duro, es resistente y lo que sea. Pero por dentro tienes una pieza de plástico o lo que sea, que la presión a la que pueda ejercer aquello por dentro y que se adapte perfectamente a la forma del cuadro y tal, haga que la fibra de carbono, las láminas dentro se compacten mejor o peor. A mejor Hostia. compactación, menos resina, más resistente, no habrá láminas sueltas. Eso marca muchas diferencias. Un cuadro de carbono por fuera siempre pues lo tocas y eso es muy una superficie muy buena y todo, ¿no? Pero por dentro si abriésemos, si cortásemos los cuadros, Va lleno de eh, hilos.
no, hilos no, pero se notan que no tienen ese acabado para nada. Claro, Tienen claro. acabados Se peores, notan mejores. Y algunos pegotes de epoxi, de resina. no, más que pegotes, pues arrugas y cosas, pues de mala compactación, sobre todo igual en giros, en secciones de tubo constantes, pues impresar más fácil, pero sí, hay mucha diferencia. Y sobre lo que decías, pues al final lo que Gario tiene ese molde y ese macho, tiene como un librillo y, y le llega un kit de un montón de láminas precortadas, con su forma, lo que sea. Entonces tiene un manual y tienes que aplicar esta lámina y montarla aquí. Sobre esta en esta zona, esta en esta zona. Y con un decapador también los van calentando para darle ya la forma. ¡Ostras! Es algo, sí, bastante complejo. O sea que si tiene un mal día, si está de resaca, es operario y ha puesto el número 2 donde iba el 3, se ha equivocado en la No, hombre, orientación. podría pasar, pero no, al final es hacer un puzzle, pero seguir el manual. O sea, evidentemente, la habilidad del operario también cuenta, pero cuenta mucho más cuando compras una bici de aluminio o de acero. Que si el soldador llega de resaca con el tembleque de la juerga del sábado, pues ya te digo yo la soldadura que va a echar, ¿no? Así se rompían luego las de los 70. Sí, las de ahora, que al final los de aluminio y esto también, Ah, la hay mayoría una, con soldaduras manuales. hay un, o sea, lo he dicho de broma, lo de así se rompían antes, porque las de acero duran muchísimo, pero sí que es verdad que hay muchas de acero de las malillas de cuando iban embutidas en racores, los cuadros, los tubos, que rompían mucho por el racor del sillín. Y también yo me he encontrado muchísimas que rompen por donde la abrazadera de las palancas de cambio clásicas que iban Bueno, en el cuadro. pero eso también puede ser porque sean las zonas que más afectadas estén por fatiga o por los esfuerzos. Pero bueno, sí, sí. Cuando Oye, pones en banco de ensayos también los primeros cuadros, siempre hay unas pruebas en las que se rompen más y otras pruebas en las que se pasan más fácil y zonas del cuadro donde son más frecuentes que salgan las roturas en estos casos, sí, mm, porque es las partes que más sufren o donde más se castigan también. ahora que has dicho banco de pruebas, se me está viendo la imagen aquella hace como 3 años o 4, aquel sprint de Matty Van Der Poel que rompió manillar y entonces Canyon retiró esos manillares del mercado. Claro, ahora se están haciendo todas las piezas, las tijas, los sillines, los manillares, todo de carbono. ¿Qué, tú que además estás en esa sección de dentro de Scott de accesorios, de componentes, ¿a qué pruebas sometéis algo como el manillar para que aguante las embestidas de un sprinter nato, que eso tiene más fuerza en un toro? Pues no es por hacer promoción de nada, pero te voy a decir que justo ayer o antes de ayer salió un artículo bastante bueno en la página SMTV sobre los ensayos que se les hacen a los cuadros y los estándares ISO y tal. Explica un poco y hay algunas fotos si alguno quiere ver un poco los bancos de pruebas y es un artículo cortito de leer en 5 o 10 minutos que te explica un poco. Pues con los componentes un poco igual. Hay una norma que para sacar al mercado la tienes que cumplir, que también que te dice qué ensayos tienes que hacer, con qué fuerzas, qué ciclos y todo, que también es diferente si es para mountain bike, para gravel, para carretera, para niños, porque claro, los esfuerzos no son los mismos. Pero la verdad es que esta norma no es muy, muy exigente. Luego hay otras normas también y normalmente cada marca tiene su norma, digamos. O se fía en una norma tal o dice yo esta norma más un extra de seguridad de tanto le meto. Y puede ser, el extra de seguridad puede ser que sean muchos más ciclos, que pueda ser mucha más carga, que puedan ser las dos cosas. Puede que sea un ensayo que no existe en esa norma, que ellos por experiencia dicen, joder, pues si le aplico la fuerza a aquel que reproduce este movimiento o este caso de uso, Ya. no está en la norma, pero me aseguro de que sea resistente porque puede pasar. Sí, por curarse en salud
cogen la ISO y la hacen todavía más exigente. Sí, por ejemplo, claro, igual en una norma nadie contempla que nadie vaya a hacer con la bici un caballito, pero ese tipo de esfuerzo se puede reproducir en la máquina de alguna manera. Pues si algunas marcas igual tienen un ensayo que reproduce eso para cubrirse en salud, pero no tienen ninguna obligación que haya. Y habrá algún otro que ni se le haya pasado por la cabeza eso, por ejemplo, ¿no? Ya, ya, ya. Digamos, Oye, normalmente en todos los ámbitos de la vida, en el consumo, solemos poner la etiqueta de esto es chino, algo que es malo, que ya cada vez tiene menos sentido porque todo viene de China. En el caso concreto de las bicis, todavía más carece de sentido porque es que literalmente todos los cuadros, bueno, el 99% de los cuadros de bicicleta y componentes también vienen de Asia. A veces, bueno, como decíamos antes, decimos chino, un poco con menosprecio despectivamente, pero es Asia en general. Has dicho que se fabrica mucho en Taiwán. En el caso de concreto de los cuadros de bici, eh, ¿qué diferencias hay entre un cuadro chino tope gama fabricado para Scott, para Pinarello, para quien sea, o un cuadro de lo que vulgarmente y coloquialmente y mal llamado decimos chino, refiriéndonos a baja calidad? Si al final los están fabricando en el mismo país y posiblemente en la misma fábrica, ¿qué diferencias puede haber entre un cuadro y otro? bueno, puede haber. En primer lugar, un cuadro tope de gama será un cuadro que haya habido un montón de ingenieros por detrás, esté pensado hasta el más mínimo detalle, algunas veces incluso demasiado igual, y, y que se han gastado un montón de horas, se han hecho un montón de pruebas con competencia, con cosas, con piecitas, con prototipos tal para desarrollar, y luego se ha ido al fabricante, se le ha dicho hay que hacer esto, así, tal, habrán aplicado los mejores materiales que tienen para obtener las mejores condiciones que tengan y demás. Y un cuadro chino, pues podría hacerse de la misma manera, pero en la mayoría de los casos son cuadros en los que no se invierten tantas horas, porque también la mayoría de estas fábricas viven de hacer cuadros a otros. El negocio de vender sus propios cuadros es pequeño, a día de hoy al menos. Entonces, o quieren un cuadro más simple que no dé problemas y no voy limando el gramo y láminas y todo. En horas de ingeniería también seguramente no metan tantas, pero son esas las mayores diferencias. Es como normalmente es más que un cuadro, es un tope de gama que se le han metido todas las horas del mundo de ingeniería, todo el cariño, y el otro sería un cuadro más de media gama, que también ya ves que cuadros de China o alguna marca cada vez empiezan a salir mejores cosas, pero hasta ahora ha sido el caso. Y también pasaba mucho que es otra mentalidad, y buscar la perfección y eso hasta ahora, por lo menos en China, no lo han buscado tanto. Siempre buscaban más ir la producción a precio a- o a volumen o lo que sea. Entonces hacían las cosas más simples, como pasa en otras cosas. O sea, producto chino siempre lo hemos caracterizado pues por barato o lo que sea, porque culturalmente también esa es su manera de trabajar, digamos, ¿no? La mano de obra, hacer lo que me digan, o hacer mucho, o hacer barato, o lo que sea, pero no hacer lo mejor del mundo y poner el foco en la calidad. Pero ahora está cambiando, ¿no? Hoy justo veía que Parece que está cambiando, sí. el Luego, Euskaltel Euskadi, la fundación Euskaltel Euskadi del equipo World Tour, eh, ha firmado con una marca de bicicletas china. Ya no es europea, es china, fabricada en China, diseñada en China. Supongo que esa será tope gama, ¿no? Imagino. no lo puedes saber. Digamos, o sea, ahí entra en juego, eso es marketing y dinero, digamos. Eh, yo qué sé, es lo mismo la Specialized del Red Bull o
Pues las Van Riesel también han mejorado un montón, ¿no? Pero yo qué sé, una marca más de, digamos, del montón, del World Tour. Igual sí, igual no. O sea, ¿qué diferencia puede haber? Eso, que un equipo lleve un cierto material muchas veces es más tema de dinero, de Sí, ya, cuánto gastan en marketing. de acuerdo, claro. Se presupone que un mínimo de calidad tiene que tener, evidentemente. Digo Evidentemente. yo. Pero, pero sí, de ahí como de punteo puede ser, solo porque lo lleva un equipo nunca se puede saber, la verdad. Eso siendo sinceros al 100%. Pero sí que las marcas chinas también ya ven, pues ahí está cambiando el mundo y ellos también ven que hay diferentes tipologías de empresa y que no, y diferentes tipos de producto y que no por hacer se hace dinero solo haciendo más o haciendo más barato y todavía más volumen, Mm. sino Imagino que no podrás dar detalles, que seguramente tampoco estuviste involucrado en en la creación de la Scots, ¿cómo le llaman? La Addict RC, me parece que es la más ligera de todas. ¿Qué, qué habéis hecho así un poco a grandes rasgos? ¿Dónde se aligera el peso para que una bici... Es porque ya es que parece imposible, ¿no? Seguir aligerando materiales en el ciclismo, pero aquí habéis conseguido una bici ultra ligera. Ahí ya donde sabes está que siempre dónde está el truco. la tecnología avanza muy rápido y siempre van a salir cosas nuevas. Pero aparte de materiales que mejoran, pues siempre se puede, digamos, apretar en diseño para optimizar las cosas y que se puedan limar ramos. Eh, Se cambió, en este caso, la construcción interior, lo que te decía yo de los machos y todo esto, que también hay diferentes tecnologías, pues ahí también se puede rascar algo y por ahí va un poco la cosa. Por ahí va un O poco la cosa. sea, Es un poco ya así, como decimos, está todo ya, está todo inventado, sí. Pero incluso todo lo inventado siempre se puede mejorar un poco más. Y que tampoco está todo inventado, evidentemente. Pero claro, sí. pero en esta Scott, digamos que dos bicis llevan el grupo Shimano Dura Ace con las mismas ruedas, van a pesar lo mismo en ese aspecto, donde puedes mejorar, bajar peso en el cuadro y que hagas tú también los componentes propios, que no compres la potencia a otro y te hagas tú el manillar integrado, ¿no? Donde hay margen ahí de rebajar gramos, si no es con el grupo que no depende de ti, porque va a ser el tope gama de SRAM o de Shimano Sí, o de quien pero sea. en todo lo demás, digamos, un manillar que hagas un diseño u otro y tal, ya cambia, que le cambies el material también. Las bicis aero pesan más normalmente. ¿Por qué? Porque tienen más perímetro de tubo, necesitas más material. Todo eso se puede optimizar. Los ángulos, las curvas o las partes que más sufran también, según cómo las diseñes, pues igual los esfuerzos que se aplican en esos puntos, pues se reparten mejor. Es un poco todo, eso sí, hay que ir muy, muy al detalle. O sea, pues sí, a ese peso han llegado muy poca gente o casi ninguno, pues por eso, porque es una marca grande, hay más recursos que en marcas más pequeñas, muchos más ingenieros y sí, hay Ujú. que ir ya muy al detalle. Oye, cada año cuando se van a presentar las novedades del año siguiente, de la temporada nueva, se habla de mayor rigidez. O sea, parece que se está inventando la rigidez cada vez más. ¿A qué se refieren? O sea, todavía no me queda claro exactamente cuántas rigideces hay, dónde es conveniente que un cuadro tenga rigidez, eh, penaliza si es demasiado rígido en algunos puntos y en la ultradistancia, es decir, a lo que nos gusta a nosotros que es estar muchas horas encima de la bici, puede ser contraproducente que una bici sea súper rígida porque transmita más las vibraciones y demás. Pues sí, evidentemente, pues sí, sí, es así. Además, eso de mayor rigidez, siempre más rígido. Bueno, habrá gente que te diga la verdad, y gente que te mienta, no quiero pensar que la mayoría dicen la verdad, pues sí, porque la rigidez al final
es algo perceptible, pero la mayoría de los usuarios, por no decir prácticamente ninguno, no lo puede medir. Yo desde luego no. Pero la rigidez también excesiva no es buena. De hecho, la rigidez, yo he trabajado en proyectos que hemos intentado evitar que fuese tan rígido, porque según para qué uso, para qué cosa, puede ser contraproducente, porque demasiado rígido es que todas las vibraciones van a ti, lo que por ejemplo en el ultraciclismo sería muy malo. Para muchas horas los puedes aguantar, pero sufrirías más. Tus articulaciones, seguramente terminarías la carrera más reventado. No, no de patas, pero sí, pues las míticas cosas de las manos, las muñecas, todo, de lo que digamos comodidad. Entonces, la rigidez sí es muy buena, o sea, es muy buena, es muy importante, porque, claro, cuanto más rígido sean algunas partes de la bicicleta, mejor es la transmisión de potencia, claro. Si tienes una mala rigidez, el problema es ese, que parte de los vatios que haces tú se pierden en el camino, porque flexa, Ujú. tanto el cuadro como la suela de las zapatillas, como cosas de esas. Pero en una bici también hay partes en las que no son tan funcionales, que sea demasiado rígido no te aporta nada y te quita confort. Ya. Entonces, muchas veces no, lo que hay que buscar, lo que se busca es la optimización de la rigidez, o sea, que sea rígido donde tenga que serlo y en la cantidad que tenga que serlo. Que es en el pedalier de cajón. Sí, por ejemplo, pero mira, este año hemos lanzado la Addict, que no es una bici de carreras, y no sé hasta qué punto es bien explicado en el marketing de la marca, en la presentación se hizo mucho hincapié. Seguro que si buscas unos reviews encontrarás que hay partes del cuadro que se buscó tal rigidez. O sea, un valor exacto para ganar en comodidad. Unas partes donde, por ejemplo, las vainas, lo que llamamos los chainstay, las vainas de abajo, esos transmiten la potencia, pero las de arriba amortiguan un poco. Ujú. Ahí que sea demasiado rígido, o sea, si no es tan rígido y que absorba un poco de la comodidad, igual Claro. que en una tija de sillín, por ejemplo. Claro, una tija de sillín de carbono ultraligera puede acabar siendo más incómoda que una de aluminio. Por eso mismo. O dos de nosotros, por ejemplo, en algunas bicis tenemos dos tijas en gama. La bici viene con una, pero tenemos otra que una es más rígida y la otra menos, y la que menos le llamamos confort, y ese confort y esa rigidez está calculada para que sea absorba un poco de... Así, ¿eh? Sí, O sea, que eso es súper importante también para los raíles de carbono del sillín, ¿o qué? sí, pero bueno, el sillín es siempre diferente porque luego tienes el padding y todo. Es más Ya. importante la tija, pero sí, el sillín pero es que en el sillín más que los raíles, lo que te amortigua es la base. Porque ya sabes, tienes una base y debajo tienes los raíles. Los raíles los anclas, pero tú donde te sientas es en la base y el foam. La Ya. rigidez de la base afecta más. Ujú. Joder, todo esto, la IA ha entrado de lleno en este mundo y yo me imagino que sí, ¿no? En la ingeniería del diseño de producto o, o Yo no se ha diría visto que una mejorada. todavía se empieza. Que yo sepa poca cosa todavía. O sea, tú que estás ahí, no, Poco. tu curro en los dos últimos años no se ha ido a otra dimensión completamente diferente por la IA. No se ha ido completamente diferente. Sí que pensamos que por cómo se le puede sacar provecho, por dónde tirar y siempre se habla de cosas y eso, pero todavía no hay una gran aplicación, a lo que conozco yo por lo menos. Mm. Que claro, yo te hablo de casos particulares al final. Que al final todo evoluciona tanto en el diseño, pues muchísimo, las pruebas a las que tenemos acceso para comprobar el comportamiento de los materiales. Hace no mucho, no me acuerdo en qué episodio, comentaba así de broma que los del túnel del viento de la espada de Indurain se tenían que estar dando cabezazos ahora con cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Lo que descubrieron en su época
Que a ver, que lo digo así un poco de pasada y de broma porque realmente no tengo ni idea de este tema. Pero lo que en esa época, en los 90 se creía que era súper aerodinámico y era la perfección, ahora se están tumbando todos los estudios porque ahora se lleva el neumático más ancho, se lleva el paso de rueda más grande en la horquilla, Yo no lo creo así, ¿eh? ¿no? O sea, No, porque hemos cuando pasado hicieron, de un neumático de 23 o incluso de 19 en los que eso 80. no tiene nada que ver con la aerodinámica. No, no, Claro, no se ha estado que absorbe más y que a la postre va más rápido el ancho del neumático se ha cambiado por el, ¿cómo es? El rolling resistance que llamamos, la la resistencia a resistencia. la rodadura, Eso es. no por la aerodinámica. Bueno, pero irá de la mano. Al final No, vas a ir no más de la rápido. mano, no tiene nada que ver. Digamos, el rolling resistance es la goma, la superficie, cuánto te frena por el contacto con la superficie. Y lo otro es la sección a la que le da el aire, digamos, la sección frontal. Una rueda más fina siempre será más aerodinámica. Una llanta ya depende de la forma y tal. Y bueno, y el neumático también. El mismo neumático, si lo metes en una rueda que tiene un ancho interno u otro también, el balón que saca y todo es diferente, entonces la aerodinámica también puede cambiar. Pero aerodinámicamente, así, sin saber nada, no creo que una rueda de un neumático de 19, solo el neumático, digamos, sea menos aerodinámico que una 28. Que tenga eh, un- una mayor fricción con el suelo, eso sí, seguramente, depende. O sea, depende de la goma también, pero sí, porque depende de la cantidad de neumático que está en contacto con el suelo y muchos factores, pero no de la aerodinámica. Entonces, pues, lo de la espada industrial, te decía yo que en mi opinión no, lo que quiere decir es que en su día, con los recursos que tenían y todo, eh, hacían lo mejor que podían. Ahora está la cosa mucho más avanzada, entonces ha quedado muy atrás, pero seguramente si volviese a comparar las cosas que compararon ellos, digamos, porque ellos también compararían unas cosas y otras. Claro, lo que no compararon son la bici que tenían entonces y la que tienen en las que existen ahora. Lo que Pues no existía, seguramente claro. si hicieses el mismo estudio con los recursos de ahora, tendrías muchos más datos, muchos más precisos, pero seguramente te saldrían los mismos resultados. Digamos que he probado esto, esto y esto, y lo que mejor resultado me da es esto. Pues eso Ojo que seguramente sería lo mismo. igual la espada seguiría siendo la más rápida posible porque, de En hecho, aquella época no, sí, no, seguramente. y es que no está homologada ahora, no se podría, porque tenía Claro, la rueda delantera más eso pequeña, es. era una forma que no era la de diamante, digamos. Eso es la geometría. O sea, no puedes hacer un cuadro sin los tubos, solo no puedes poner dos ruedas de tamaño diferente. Sí, ahora no sería homologable también. Mm. Pero seguramente que si hicieses el mismo estudio y comparases lo que comparan ellos, pues sacarías los mismos resultados, pienso yo. Otra cosa es ya los avances que se han hecho con los años, evidentemente. ¿Se sigue usando el túnel del viento? Uf, sí se sigue usando, sí se sigue usando, pero esto de la aerodinámica a mí personalmente me trae un poco loco. Porque igual que te he dicho que la rigidez no la puedes medir, pues la aerodinámica bastante menos. Y Hombre, hay en ciertos aspectos que si llevas un chubasquero sí, así que te ya. cuelga, ahí lo nota cualquiera. Claro, pero el chubasquero no tiene nada que ver con la bici ni con el diseño de la bici. De hecho, No, tú ya. cuando estás encima de una bici, si te sacas una foto del frontal, piensa qué superficie es la de la bici y qué superficie es la tuya. La tuya será bastante más grande, ¿no? Entonces, El 90%. que notes algo también será muy, muy difícil. Porque, Sí, ¿eh? porque la mayoría de las diferencias será según tu postura, tu ropa o lo que sea. Yo afectará más que la bici muchas veces. No siempre, pero la mayoría de las veces. Pero digo que es muy difícil también porque luego nunca sabes. Digamos, tú cuando te dicen unos valores de vatios que se ahorran,
Algunas veces te dicen, sí, pero esto a 45 por hora, tal, no sé qué. Ya. ¿Y eso qué lo has hecho? ¿Has hecho una simulación por ordenador o en el túnel del viento o lo que sea? Ya cambia. Hay un montón de variables que cambian ahí. ¿Qué exactitud tiene una simulación? ¿Qué exactitud tiene un túnel del viento que también tiene su margen de error? Ya, y que Eh, luego pasarlo a la calle claro, donde es tienes un como, asfalto roto, claro, una subida. el aire cambia el ángulo que te da, el flujo puede ser más racheado, puede ser más constante, eh, pero sobre todo puede tener una temperatura diferente, una densidad diferente, una humedad diferente, que eso también afecta un montón, digamos, a unos valores. Claro, cuando te venden una bici, cuando te dicen que se ahorran es porque lo han probado también en las mismas condiciones, todo. Pero cuando te dice cuánto ahorra no sé qué, una marca u otra, ya ahí puede que los test de cada uno difieran un montón del otro. Y no te digo ya nada si ese valor se saca de una simulación, que tienes que Ya. parametrizar eh, ¿cómo es? Cómo es el aire, las cualidades, no me sale, las características del aire y hacer unos modelos de dinámica de fluidos y todo, pues eso, una simulación siempre será todavía menos exacta. O sea que son marginal gains, ¿no? Para el que compite, que para el usuario Pero medio como sí, nosotros, bueno, para mí sí, o sea, para el usuario medio a mí no me va a quitar nunca el sueño la y ya aerodinámica. te Menos digo que cuando luego le vamos a colocar una bolsita de manillar, que eso ya es lo más ya, por antiaerodinámico que supuesto, existe. pero también eso que te digo, tú te dice una marca, no, esto gana 10 vatios. Ya, igual lo han hecho con un simulador no sé qué y no se ajusta a la realidad. O yo qué sé, también eso, entre dos marcas, ¿no? Es que uno dice que se ahorran 5 y el otro 7. Ya, igual uno ha testado solo la bici, el otro ha testado la bici con un maniquí. O sea, ya solo eso cambia un montón las cosas. Ya, ya, La ya. aerodinámica es ya algo muy preciso y sí hay que hacer y a ciertos niveles tiene su sentido y todo, pero a nivel usuario, cuando te dan unos datos, cuánto caso hay que hacerle y cómo pueden interpretar, es algo, yo lo veo súper complejo. Yo no te sabría decir. Sin embargo, Cuando veo unos datos no te sabría decir cuánto tienen de realidad, cuánto tienen de fiable, incluso siendo. Sí, o sea, y ya ni te digo eso, de una marca u otra. Lo mismo que te dicen de rigidez, te pueden dar un valor y que ni lo hayan probado. y Pero, que tú no tengas ni idea qué significa ese valor. pues en aerodinámica, incluso ya habiéndolo probado, yo no sé, no me fío mucho. Hay muchas variables que afectan. Son, son El mejoras, peso, ahí al final es el peso. El peso no te pueden mentir porque lo puedes pesar. total. Eso Sí, no sí. cambia. Al final son mejoras, ¿no? Y la tendencia es que las grandes marcas están yendo en esa dirección, en mejorar todo al milímetro, decir que me estoy ahorrando 5 vatios con respecto a la conveniencia o al modelo del año anterior, lo que sea. Y son cosas que están, claro, claro, son cosas que están repercutiendo en el precio que al final soporta el usuario, que igual no se compra la Addict RC de 15.000 pavos, pero es que tampoco se puede comprar una de 3.000 porque ya no van a quedar. Y eso que 3.000 me parece caro. ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Cuánto vamos a acabar pagando por una bici media? Bueno, depende, pero ahí es un poco lo que te decía, que cuando me decías del peso, cuánto se puede limar. Claro, siempre hay detalles que se van a limar. Entonces, nosotros también siempre vamos a mejorar la aerodinámica y porque siempre vamos a intentar hacer un producto mejor. Entonces, pero lo de que te decía de la aerodinámica también, digo más en cuanto a comparar unas cosas con otras y demás. Lo más fiable es cuando te dice una bici respecto a su bici anterior, porque él sabe en qué condiciones testó su bici Sí, sí, anterior eso está y claro. todo eso y sabe Ahí ya sí es mucho más fiable. Lo que es mucho menos fiable es cuando te hace una marca, te dice la mía es mejor que aquella o es el mejor del mercado por Sí, tanto y sí. todas estas cosas. Sí, eso ha quedado claro, pero digo que al final
como va por ahí la investigación y el desarrollo, se está gastando tanto dinero en mejorar eso, porque al final son marcas que le ponen las bicis a los equipos World Tour. Los usuarios finales, los usuarios de calle, estamos soportando todo ese coste. Digo, Bueno, ¿hasta dónde va a llegar la investigación? Al final va a haber que comprar bicis que no estén en el World Tour. no, sí, no, depende. Ah, digamos que son mercados diferentes, como lo que te he dicho del ultraciclismo, que es un poco de nicho todavía. El tope de gama tampoco vas a vender. La bici de 15.000 euros seguramente no sea la especificación que más venda. La marca ya sabe qué bicis vende, con qué montaje es la que más se vende, dónde se vende. Entonces, sí, pues evidentemente a un equipo World Tour siempre intentarás darle lo mejor de lo mejor, e investigar, pues igual que el coche de Fórmula 1. Pero el coche de Fórmula 1 no lo usas en la calle, pero sí sacas muchas cosas, muchas ideas o muchos conceptos de ello. Es un banco de pruebas, digamos. En bicis, pues se utiliza la misma bici, pero claro, como ves también, hay muchas marcas que el mismo cuadro te lo ofrecen en diferentes niveles de carbono, porque Ya. saben que, que el grueso de sus ventas están en cierto rango de precio, por ejemplo. Entonces, si hago esta bici que está de puta madre, mejorado el diseño tal, pues luego lo tengo que bajar a tierra, digamos. Ujú. Entonces, sí, pues sabemos todos cómo se está encareciendo el nivel de vida en todo. Los costes siempre son más altos. Como has dicho antes, antes se iba a China y solo había China y China. Claro, los chinos también viven cada vez mejor, porque habrán subido los sueldos y tal vez eso hay que pagarlo también. O sea, todo va encareciendo más por cuestiones geopolíticas y otras cosas, pero Ya. al final las marcas siempre saben dónde están las ventas, qué usuarios tienen, en qué precios tienen que entrar. Entonces, aunque tengan una bici que sea lo mejor de lo mejor y hagan esto, luego de igual no lo replican. O sea, igual llegamos a un momento que, como la Fórmula 1, eh, haya unas bicis que utilicen los corredores del equipo que igual, que sí, que se venden, pero son a tal precio que solo sacan 100 al año. Yo qué Que sé, no las compra nadie, ¿no? no sé, puede pasar, digamos, ¿no? Ya. No Puede sé. ser. Para ir terminando, el otro día grabé un episodio así en colaboración con los de Gravel Studio, que saldrá la semana que viene, o sea que este episodio va a salir antes. Y en ese episodio hablábamos de regalos de Navidad, de qué regalarías para bikepacking y demás. A ti te voy a preguntar en relación a la aerodinámica, si alguien quiere regalarse algo, regalarle a un ser querido, algo para la bici, además tú que estás también, bueno, que eres usuario, que conoces todos los componentes de la bici y encima diseñas esos componentes, eh, alguien que tenga presupuesto bajo, ¿qué le recomendarías comprarse o regalar a alguien para que le mejore la bici en cuanto a, vamos a decir, aerodinámica? Pues te voy a Presupuesto decir, bajo, es decir, te voy a decir, eh, bueno, bajo en la bici ya no hay nada, hasta 150 euros. te voy a decir que una de las piezas que más afecta a la aerodinámica, que parece una tontería, tiene un coste bastante bajo. Pero otra cosa es hasta qué punto quieras cambiarlo, porque igual no es práctico. Pero una de las cosas que más afecta a la aerodinámica son los bidones y los portaaviones. Los bidones redondos. Unos bidones aéreos, unos portaaviones aéreos mejoran bastante la aerodinámica para la tontería que es sobre todo. Sí, ¿eh? El cambiarlo. Pero, Pero ya tienen que claro, ser específicos de la marca, ¿no? claro, Del la cuadro. mayoría de los bidones y portaaviones aerodinámicos que se sacan al mercado son específicos de la marca, porque también, claro, se diseñan junto con la forma de la bici para mejorarlo todavía más. Ya. Pero seguramente la aerodinámica te ahorre bastante más un casco aerodinámico que muchas de las piezas de la bici. El casco, véale, me El quedo con casco, eso. por ejemplo, porque el casco al final,
eso afecta mucho. Digamos, tienes una superficie expuesta bastante grande y luego es la parte del impacto y la forma, cómo fluye el aire alrededor del casco también. Es una superficie bastante grande y puede influir bastante. Vale, pues bueno, hay que dar un regalo y ahora para quien no tenga reparos en gastárselas todas y se quiera hacer un autorregalo o regalar a alguien muy querido algo sin límite de presupuesto, ¿dónde puede mejorar la bici más significativamente que lo vaya a notar? No solo si es un pro o en túnel de viento, sino alguien, usuario medio, que sea capaz de notar la diferencia en la calle. Ruedas, piensa lo importante que es una parte muy grande de la bici. Pero aparte de de la aerodinámica, el peso, solo el peso, las inercias, claro, porque es un componente en movimiento. También tiene rodamientos que ya sabéis que los rodamientos, la fricción también afecta. O sea, la rueda tiene un montón de factores que pueden mejorar eh, la rodadura, la aerodinámica, sobre todo el uso y lo mismo con el confort. Ya. La rigidez lateral, cuando muevas la bici de unas ruedas a unas malas, el comportamiento de una bici puede cambiar un montón. Eso sí que es Pues palpable, notable a nivel usuario, ¿no? sí, 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 bastante. La rigidez de la rueda. Y no es palpable solo si te vas de un extremo a otro, de unas ruedas medias a unas bastante buenas o de unas malas a unas medias y enseguida se nota. Incluso unas ruedas buenas según el uso o porque te gusten así o el uso que quieras, si son sin perfil o son con perfil, las sensaciones son diferentes. Yo no te digo lo que busques, pero es muy Sí, que perceptible, sí. ya, desde luego. Muy bien, Pachi. Oye, un placer haberte tenido invitado por tercera vez al podcast, que nos hayas ilustrado con este tema, que no había invitado a artesanos del acero, como un bloque, y pero bueno, pues saber cómo es el mundillo de una empresa grande de bicis modernas de carbono desde dentro, la verdad que Al final, lo importante es si quieres disfrutar de tu bici, es saber lo que buscas. O sea, al final es una compra pasional, entonces muchas veces compramos una bici porque la lleva tal equipo y es súper guapa y qué color y mira qué estética y tal. Pero igual no es ni la tipología de bici que te conviene. Que otra cosa es que si tú disfrutas de esa bici porque tienes esa, aunque igual no sea la más adecuada o la más cómoda para ti, cada uno hace con su dinero el que quiere, como si la pones en el salón y solo la quieres para mirar. Que si disfrutas de ello, nadie bien podría te va a ser. decir nada. Pero sí, al final, para estar a gusto con una bici, lo clave es saber qué, qué necesitas, o sea, qué uso le vas a dar y todo eso, y ser realista y comprar la bici más adecuada según el uso que le vayas a dar y lo que hagas con ella. Al final Así es es. eso. Pues, ¿cuántas bicis tienes tú? Unas cuantas. Tengo 6 bicis. Sí. Tengo 4 aquí y tengo 2 en el País Vasco para cuando vuelvo, para 2 bicis viejas que en vez de mal vender, pues las tengo allí y así no tengo que andar de un sitio a otro con la bici. Muy bien, claro Pero que sí. aquí tengo 4, sí. Joder. ¿Repetidas o una para cada modalidad? No, todas diferentes. Todas diferentes. Qué grande. Bueno, Muy bien, pues, aparte que yo soy también un poco así, que me gusta hacer de todo, enduro, cross country, gravel, ya te carretera, conozco ya. pues sí, sí. Si hiciese solo carretera, pues seguramente tendría una, con mucha dos. Ujú. Bueno, Pachi, a ver si nos vemos ahora cuando vuelvas por Navidades. Sí, eso es. A ver si cuadra el que nos veamos un poquito, ¿vale? Sí, eso es. Venga, tío, cuídate. Muchas gracias. Venga, muchas gracias a ti. Agur. Agur.